El grial es un objeto, como todas las reliquias en el fondo, que está a mitad de camino entre lo material y lo espiritual, entre dos mundos. Es un objeto que en algún momento tiene un don, una capacidad, una historia detrás, que parece que nos abre la llave, nos abre la puerta hacia un mundo que es intangible. Y el ser humano es una criatura que anhela siempre trascender al mundo material en el que está. Y este tipo de objetos le permiten ese salto. Elegir el grial como uno de los pilares de una novela tiene el riesgo de que estás transitando por un tópico. Cuando yo decido dar ese salto, lo hago porque he encontrado una perspectiva que esos otros autores han dejado de lado. Y la perspectiva de mi grial en El fuego invisible es la de descubrir que el concepto de grial no aparece ni siquiera en los evangelios. Hablan de un vaso que es utilizado por Jesús en la última cena, pero la palabra en cuestión no aparecerá hasta 1180, cuando la inventa un escritor, que es el trovador Chrétien de Troyes. Desde esa perspectiva, por lo tanto, yo me enfrento por primera vez a la posibilidad de que el grial sea una invención de un creador literario, que sea un artefacto de novela. Y eso es lo que a mí me empuja a explorar ese territorio como invención. Y mis protagonistas discuten acaloradamente sobre la dimensión física e histórica del grial o sobre su dimensión literaria. Y fruto de ese enfrentamiento de mundos surge, como siempre ocurre con estas cosas, surge una perspectiva diferente, nueva, que creo que es refrescante sobre el mito y que de alguna manera convierte al fuego invisible en el último eslabón de una larga tradición literaria que ha abordado esta historia. Por ejemplo, mi tropiezo con el grial se produce hace muchos años, cuando en 2004 mi novela La cena secreta se convierte en un fenómeno literario internacional, recibe el finalista del premio Ciudad de Torrevieja y se consolida como una especie de referente de la nueva novela histórica. Yo ahí he tropezado ya con el grial, porque Leonardo da Vinci, cuando pinta el mural que inspira mi novela, La última cena, omite pintar el grial. Y esa omisión es tan flagrante, es tan provocativa, es tan contradictoria con el espíritu de las últimas cenas que se pintaban en el Renacimiento o antes, donde el eje central era la Eucaristía y el grial, que me pregunto por qué. ¿Por qué no está ahí este objeto? Y ahí es donde empieza una búsqueda de ese grial ausente de Leonardo, que me lleva a encontrarme con su invención literaria en el siglo XII y que me lleva posteriormente a tener los elementos necesarios para otra buena historia, ¿no? Bueno, me costó al principio entender por qué de repente había cierto cuestionamiento en la crítica literaria a la literatura que yo hacía, pero a medida que he ido madurando como escritor y que también he ido descubriendo, porque uno descubre andando estas cosas, descubriendo que la novela que yo escribo es la novela, digamos que me siento muy seguro. Yo en mis novelas lo que hago es enfrentarme a grandes interrogantes y desarrollarlos, tratar de encontrar respuesta, no con la razón cotidiana, porque ese no me llevaría a ningún punto, sino con la herramienta literaria que me puede llevar a donde yo quiera en el universo. Esto de literaturas que son fascinantes, interesantes y que demuestran el talento humano, que van desde la literatura social, muy valorada por estos críticos que a mí me arrinconaban, o la literatura histórica meramente, o la literatura romántica, o la literatura erótica, o la literatura negra. Son literaturas, valorables, pero se alejan un poco de ese espíritu primordial, que de alguna manera, si lo extrapolas, verás que es un interrogante primo hermano de uno de los tres interrogantes sobre los que se construye la filosofía. Tiene que ver con el quiénes somos. Nosotros somos gente con ideas, somos una especie con ideas, creativa, pero de dónde vienen sigue siendo un poco un misterio. Pero un premio lo que hace es que te da una oportunidad.
En mi caso, con La cena secreta en 2004, yo era un autor que había publicado ya 3 novelas, que habían ido bien comercialmente, es decir, habían reeditado todas y se mantenían vivas, pero no era un autor, no sé, que de repente encontraras pilas de sus libros a la entrada de un gran almacén, ¿no? Con La cena secreta y con ese premio Torrevieja, con ese finalista del premio Torrevieja, yo consigo esa oportunidad. Pero luego ya depende de los lectores que esas pilas funcionen y se vendan y no se devuelvan al editor, ¿no? Lo que cuenta es la historia de la novela. Si la historia no prende la imaginación del lector, no tenemos nada. Por lo tanto, en lo que tenemos que concentrarnos no es en la carne de los libros, no es en su portada, que es importante, no es en su papel, que es importante, no es en su tirada, que es básica, no es en si tiene premios o no, es en que la historia que cuente sea buena o no. Si hay una historia buena en un libro, se abre camino sin importar las barreras.